Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bernardo. Bernardo pertenecía a una familia noble. A los 22 años, abandonó todo e ingresó en un monasterio cisterciense. Al ser nombrado abad de Claraval, produjo en ese monasterio y en los alrededores una gran renovación espiritual. Intervino en concilios y asesoró a los papas buscando la purificación de la Iglesia. En sus escritos se destaca el modo en que presenta la humildad de Cristo y la devoción a María. Es reconocido como uno de los grandes impulsores del renacimiento de la vida monástica a inicios del segundo milenio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este miércoles 20 de agosto en que celebramos a San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia, célebre y emprendedor monje de la abadía de Claraval, en Francia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía rezando por estos monjes, especialmente por esta congregación. Que el Señor les bendiga siempre y tengan abundantes vocaciones. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste que San Bernardo se desviviera por la unidad y la paz de tu Iglesia y la iluminara con sus enseñanzas llenas de amor, haznos partícipes del fervor de su espíritu para poder vivir como verdaderos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Jueces.
Se reunieron todos los señores de Siquem y todo Bet Miló y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquem. Cuando le llevaron la noticia a Jotam, éste se puso en la cima del monte Garizim y gritó con voz potente: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernará. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid les respondió: voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si de veras quieren urgirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. Señor, el rey se regocija por tu fuerza y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón. No le has negado lo que le pedían sus labios. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pido larga vida y se la diste. Días que se prolongan para siempre. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. Su gloria se acrecentó por tu triunfo. Tú lo revistes de esplendor y majestad. Le concedes incesantes bendiciones, lo colmas de alegría en tu presencia. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo:
vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros les dijo: ¿cómo se les han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado de un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿Y no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta palabra del Señor. Ciertamente que aquí nos exige bastante. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Bueno, así termina el Evangelio para darnos a entender que tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que estamos buscando y qué significa para nosotros querer estar en primer lugar? Hay muchas parábolas de Jesús que nos explican sobre este sentido de buscar lo esencial y lo fundamental. Esencial y fundamental. Porque ser el último significa, queridos amigos, el ponerse al servicio de los demás. Es el famoso abad, es el famoso mirar la necesidad de la comunidad, estar siempre predispuesto a hacer trabajar los dones, las cualidades que Dios me ha dado para que redunde en beneficio de mi comunidad. Queridos amigos, esto es lo que tenemos que entender. Pero en el sentido de que reconoce, abre los ojos, conoce, ve y dice: con muchas cualidades y riquezas, con muchas posibilidades, e incluso yo diría, queridos amigos, porque estamos también en una comunidad que podemos hablar de oportunidades y también podemos hablar de gente que no tiene las mismas oportunidades que muchos tuvimos o tenemos. A pesar de que eso es injusto, ¿verdad? Porque todos tendríamos que tener las mismas oportunidades, queridos hermanos. Si es que hacemos una buena organización, si es que nosotros entendemos la palabra de Dios, si es que nosotros nos dejamos tocar por el Señor, y justamente eso es lo que nos está pidiendo aquí. Dale fuerza, porque ser el último quiere decir en este sentido, queridos amigos, a pesar de que nosotros tal vez estamos aquí como estos que no tenían trabajo, dicen, no tenían, estaban todo el día. ¿Cómo? Se han quedado aquí todo el día sin hacer nada. Nadie nos ha contratado, es decir, do erecoi la oportunidad, umi otro o erecoa que. Haupeago la ñamga se forma la lleva, porque esta ñande te ve como estoy diciendo, ñande inteligente formal, todos tienen mucha inteligencia. Querido hermano, yo estoy con la educación, a ver un poquitito, y más o menos, más
40 años, ¿verdad? 40 años por ahí o más. Porque nosotros comenzamos ya a enseñar de los 15 años, era 15, seminario, así. Y todo esto te hace sensibilizar, o sea, te hace dar cuenta también. Llego de tan diario con la relación en este sentido. Algunos muy ignorantes, allá no hay bebé, bebean ahí pobrecito. Pero a con 1 año, 2 años, 3 años, mía. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la escuela agrícola, en Carlos Fanel, allí, trabajando con los agrícolas. Venían ese primer año, el primer mes, 2 meses, o hubo Carlos Fanel, o hubo campaña de su escuela, de su colegio, champimían ahí. Y después, era internado luego, ella, y lo heroico, a estudio, donde por ahí más ganas, bebé. Estudio, organización, disciplina, trabajo, muchachos, oración. A 24 horas, bebé. Hasta para dormir, descansar, hay que disciplinarse, todo eso. Ahora ya cuando debe 3 meses, 5 meses, mira, somos inteligentes, tenemos capacidades, ¿verdad? Podemos. Y entonces por eso dice, los últimos serán los primeros. Pero en la medida en que nosotros somos generosos, porque el ser primero quiere decir que nosotros buscamos verdaderamente, pero muchas veces no tenemos la oportunidad. Si nuestra nación, nuestros gobiernos diesen la oportunidad a nuestro querido pueblo, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que algo bonita, como antes decían otros, ¿verdad? Comparando, ¿verdad? Monseñor Rolón, mi haciendo, nosotros seríamos la otra Suiza, ¿verdad? Bueno, así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia, porque los egoístas, esos primeros que están actualmente así, pero en una forma tan egoísta, serán los últimos. Los últimos, pero ¿en qué sentido? En el sentido religioso. Y porque, ¿sabes qué? Lo único que estás dejando es una afrenta, ¿verdad? Afrenta para toda una comunidad. En lugar de ser unos verdaderos patriotas, héroes, buenos cristianos, honrados ciudadanos, como decía Don Bosco, al final quedamos ahí en el olvido e incluso despreciados lastimosamente. Queridos hermanos, pidamos esta gracia de una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que busque jornaleros para el reino y dedique el tiempo necesario para la invitación a todos, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que los hijos crezcan en el amor y en el respeto a Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre de amor y misericordia, escucha todas nuestras intenciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz
hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la festividad de San Bernardo sea, Señor, para tu Iglesia una fuente de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de los santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas que de ti me separe del malo enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame, llámame. Y mándame ir a ti, y que con tus santos te alaben por infinitos siglos de los siglos. Amén. Oración final. Que esta comunión que hemos recibido nos renueve, Señor, en el cuerpo y en el espíritu, y por intercesión de San Bernardo nos encienda en el amor a Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No
cambiado todo mi canto, solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Palabra hecha flor. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.